Los ataques contra Ucrania hoy cayeron sobre Kherson y Zaporozhye. Por la noche, Kherson y Zaporozhye fueron sometidos a ataques con misiles. Los ataques se llevaron a cabo presuntamente contra las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, así como contra instalaciones de infraestructura militar y energética. Como resultado de los ataques, hay destrucción, mientras que cualquier información sobre los muertos y la naturaleza de la destrucción no se expresa. Según la información proporcionada por los residentes de Kherson, esta noche se llevaron a cabo ataques con misiles en el territorio de la ciudad y la parte de la orilla derecha de la región de Kherson. Como resultado de esto último, se destruyó al menos un depósito de municiones, como lo indica la detonación correspondiente, así como varios edificios utilizados como almacenes y ubicaciones temporales. También se llevaron a cabo ataques contra Zaporozhye. Aquí, el objetivo de los ataques era una instalación de energía, que, como resultado de un golpe preciso, fue destruida y en un futuro próximo no podrá funcionar debido a una grave escasez de fondos para su restauración, debido a la destrucción crítica en ella. Con el uso de qué tipo de armas se infligieron los ataques es desconocido, pero este último tuvo consecuencias muy devastadoras. El asalto de oficiales de inteligencia rusos a las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el área de Ugledar fue captado en imágenes de video. El ejército ruso mostró imágenes de video del asalto a posiciones ucranianas en el área de Ugledar. Las imágenes de video del asalto caliente a las posiciones del ejército ucraniano en el área de Ugledar por unidades rusas con la ayuda de vehículos aéreos no tripulados se publicaron en el contexto de cómo el ejército ruso casi estuvo cerca del asalto a Ugledar. En las imágenes de video se puede ver la línea de defensa del ejército ucraniano. Este último no tiene absolutamente ningún camuflaje y, por lo tanto, fue detectado con éxito por los oficiales de inteligencia rusos, después de lo cual fue sometido a un asalto con drones. Debido a la apertura de las fortificaciones, los problemas con la entrega de municiones a las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en realidad no surgieron, lo que se puede ver en los cuadros de video relevantes. Al mismo tiempo, los expertos llaman la atención sobre el hecho de que, a pesar del área fortificada bastante grande, el número de soldados ucranianos presentes aquí es muy limitado, lo que se debe a la retirada de las Fuerzas Armadas de Ucrania o a la obvia escasez de militares en las filas del ejército ucraniano. Un video del vehículo blindado ucraniano BTR-4E dañado apareció en la web. El vehículo blindado de transporte de personal de las Fuerzas Armadas de Ucrania recibió daños críticos en el chasis, pero aún así logró sobrevivir. No es un video filmado por el ejército ucraniano, se puede ver que el transporte blindado de personal del ejército ucraniano fue objeto de un intenso fuego, como resultado de lo cual se desnudó por completo, permaneciendo sin ruedas. No hay daños críticos en la armadura del vehículo de combate, pero las 8 ruedas del vehículo de combate en realidad se convirtieron en algo muy distante a un neumático, pues todo el caucho se arrancó de cuaje de los rines de metal del vehículo.
A pesar de este daño crítico, el transporte blindado de personal ucraniano puede moverse, aunque es muy problemática su marcha, tal como se observa en los cuadros de video, ya que es más probable que el BTR-4 se vuelque y es poco probable que pueda usarse para circular en alta velocidad en terrenos difíciles. Según los datos preliminares, las imágenes de video podrían haberse filmado en el territorio de la región de Kherson antes de que el ejército ucraniano tomara el control de toda la parte de la orilla derecha de esta región. El misil de crucero AGM-88 HARM voló directamente contra un edificio residencial. El misil de crucero estadounidense AGM-88 HARM voló directamente contra un edificio residencial, pero solo milagrosamente no explotó. El misil de crucero estadounidense AGM-88 HARM, disparado por el caza ucraniano MiG-29 contra un objetivo en el Donbass, en lugar de golpear a este último, voló contra un edificio de apartamentos. A pesar de que el misil tiene una ojiva que consta de una gran cantidad de elementos explosivos, este último milagrosamente no explotó. Sin embargo, incluso sin detonación directa, el cohete literalmente rompió la pared de un edificio de apartamentos. A juzgar por la condición externa del misil, este último no fue interceptado por los sistemas de defensa aérea, pero al mismo tiempo no explotó, ya que no hay daños característicos en el misil. Este hecho atestigua la falta de fiabilidad de los misiles estadounidenses construidos en los años 80 del siglo pasado, especialmente porque tal caso está lejos de ser el primero. En cuanto al misil que golpeó el edificio residencial, además de los graves daños causados al edificio, esto no condujo a nada. No hay víctimas ni heridos. Según una serie de supuestos, el misil podría perder su curso debido al uso de equipos electrónicos de supresión. En la República Checa, se vio un gran tren con equipo militar para Ucrania. Un enorme tren con equipo militar fue enviado desde la República Checa a Ucrania. En las plataformas ferroviarias se pueden ver vagones blindados, equipos especiales del ejército, vehículos blindados de transporte de personal, reabastecedores, etc. A juzgar por las imágenes de video, hay al menos 40 unidades de equipo militar en las plataformas del tren, que es uno de los mayores suministros de armas a Ucrania en los últimos tiempos. El envío activo de armas a Ucrania indica que la información difundida por Occidente sobre la intención de limitar el suministro de armas a Kiev no es confiable, lo que puede deberse a las intenciones de causar confusión y llevar a cabo una campaña de desinformación. Cabe destacar el suministro de petroleros a Ucrania. Esto puede indicar que el ejército ucraniano planea usar dicho equipo para organizar el reabastecimiento de combustible del equipo militar. Al mismo tiempo, se desconoce qué país envió equipo militar a Ucrania, ya que no se han hecho declaraciones oficiales al respecto.
3 cazas interceptores supersónicos MiG-31K abandonaron el territorio de Bielorrusia. 3 cazas MiG-31K de las fuerzas aeroespaciales rusas abandonaron el territorio de Bielorrusia. Los aviones abandonaron el territorio del aeródromo militar en Machulishchi, las afueras del sur de Minsk, de manera organizada y volaron en dirección a Rusia. Esto es reportado tanto por los residentes locales, como por los recursos de información bielorrusos. Antes de esto, se suponía que los combatientes capaces de transportar misiles de crucero hipersónicos Daga deberían proporcionar cobertura para las fronteras bielorrusas, debido a la aparición de amenazas de Ucrania y la OTAN. Sin embargo, ahora el avión voló de regreso, aunque la amenaza no ha disminuido. Según los recursos de información bielorrusos, los aviones despegaron en dirección al aeródromo de Savasleika en la región de Nizhny Novgorod. Al mismo tiempo, se desconoce si las armas hipersónicas se desplegaron en Bielorrusia en el momento de la estancia de los cazas MiG-31K aquí, ya que al menos una vez el caza MiG-31K fue visto con un misil de crucero Kinzhal. Anteriormente, se sugirió que el despliegue de cazas MiG-31K puede estar asociado con las intenciones del ejército ruso de atacar con armas hipersónicas la presa de la central hidroeléctrica de Kakhovka, en caso de un intento de atravesar las fuerzas armadas de Ucrania a través del Dnieper a la orilla izquierda. Sin embargo, obviamente, esta información no es confiable.